Fenoxiacéticos, presentado por Julián Caicedo, Melissa Gómez, María Camila Manchola y Manuela Muriel. En cuanto a la anamnesis, se debe interrogar al paciente por su ocupación para saber si estuvo en contacto a través de esta con herbicidas, el origen y la procedencia, por ejemplo, para saber si vive en zonas rurales. Se debe interrogar muy bien si hay ingestión intencional de herbicidas y se debe interrogar sobre la sintomatología, que también nos permite evaluar la temporalidad de la intoxicación. Porque si yo veo que es una intoxicación aguda, entonces voy a tener ardor al respirar, tos seca, hipotensión, vómito, náuseas, dolor abdominal. Y si es crónica, vamos a ver despigmentaciones dérmicas, cloracné, vértigo, la cual indica inhalaciones prolongadas. Entonces, nuestro caso clínico consiste en un paciente masculino de 37 años de edad, adulto medio, que fue llevado al hospital 2 horas después de ingerir intencionalmente 200 mililitros de control de malezas Bindai. Bindai contiene 200 gramos por litro de ácido 2-metil 4-clorofenoxiacético, MSPA, y 200 gramos por litro de 3,5-dibromo 4-hidroxibenzonitrilo, bromoxinil, mezclado con un disolvente hidrocarbonado. Antes de ser intervenido, presentó náuseas, vómitos, diarrea y al llegar al servicio de urgencia se encontraba en un estado alerta y diaforético. Se le tomaron los signos vitales y se le administraron líquidos intravenosos. Tenía una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una presión arterial de 140-102 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. Basado en la gran ingestión y no clínicamente, fue ingresado intensivos para observación y alcalinización urinaria. Inicialmente por lo cual se le administraron 10 miligramos de diazepam oral. Se le realizaron unos paraclínicos, de los cuales destacaron un recuento de glóbulos blancos, un recuento de neutrófilos y unos valores de creatinina muy por encima de lo normal. 8 horas después de la ingestión, el paciente se volvió diaforético y taquipneico con una frecuencia respiratoria de 30. No mostró signos de hipoxia, su saturación periférica de oxígeno se mantuvo en 100%. Se le administró una dosis adicional de 15 miligramos de diazepam oral, sin embargo, el paciente presentó mayor agitación. 12 horas después de la ingestión, su frecuencia respiratoria aumentó gradualmente a 36 respiraciones por minuto, mantuvo sus saturaciones de oxígeno al 100% en el aire ambiente a pesar de una baja en la PO2 de los gases sanguíneos. Se le administró 15 miligramos más de diazepam. Su gasometría arterial indicó un pH de 7.48, una presión parcial de dióxido de carbono de 33 milímetros de mercurio, una presión parcial de oxígeno de 2.51 milímetros de mercurio y un exceso de base de 1.6 milimoles por litro. Continuó deteriorándose con agitación creciente, taquipnea, hipoxia, acidosis láctica. Su frecuencia respiratoria aumentó a 50 respiraciones por minuto. La repetición del examen clínico y la radiografía de tórax fueron normales. La alcalinización urinaria fue cada vez menos efectiva, con un pH de la orina que cayó a 7. Los niveles de creatinina aumentaron a 112 milimoles y el recuento de células mediadoras de la inmunidad aumentó. Durante las siguientes 4 horas tuvo taquipnea e hipoxia en aumento a pesar del oxígeno suplementario. Se encontraba demasiado agitado y confundido. 16 horas después de la ingestión, la frecuencia respiratoria subió a 56. Se realizó una intubación de secuencia rápida y se obtuvo una frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto. Se le administró una infusión de midazolam fentanilo. Permaneció taquicárdico y diaforético, desarrolló hipertermia con hipotensión. La hemodiálisis venovenosa continua se inició en base a informes anteriores de intoxicación por herbicida clorofenoxi. Se inició una infusión de noradrenalina por la hipotensión. Se enfrió activamente con compresas de hielo, toallas húmedas y líquidos refrigerados. 20 horas después de la ingestión, su temperatura continuó aumentando a 42.5 grados centígrados y 5 minutos más tarde sufre un paro cardíaco, el cual no puede ser resucitado. Haciendo una comparación entre las 2 horas después de la ingestión y el momento antes de la muerte a las 20 horas,
encontramos que a las 2 horas de la ingestión, la concentración sérica de MSPA fue de 83.9 microgramos por mililitro y la concentración de bromoxinilo fue de 137 microgramos por mililitro, mientras que antes de la muerte, a las 20 horas, la concentración de MSPA fue de 100 microgramos por mililitro y la concentración de bromoxinilo fue de 78.8 microgramos por mililitro. El MSPA y el bromoxinilo se cuantificaron mediante cromatografía líquida y espectroscopía de masas en tándem. Como antecedentes patológicos, nuestro paciente tenía depresión. Es importante saber que no hay antecedentes médicos adicionales con hallazgos significativos. Ahora es importante que sepamos qué son los fenoxiacéticos. Los fenoxiacéticos son herbicidas muy utilizados. Un herbicida es un producto químico que inhibe el crecimiento y desarrollo de una planta. Son compuestos derivados sintéticos que provienen del ácido fenoxiacético. El 2,4-D o el MSPA fueron los primeros en ser comercializados. Los usos de los fenoxiacéticos son principalmente en el campo de la agricultura. Son usados en el control de malezas de hoja ancha y otras plantas perjudiciales y son también defoliantes y arboricidas. Ahora hablemos sobre los tipos de fenoxiacéticos. Hay aproximadamente 49 fórmulas de fenoxiacéticos dependiendo de la sustancia química adicionada, sodio, aminas, alquilaminas y de ésteres que vienen en solventes a base de petróleo. El 2,4,5-T o ácido triclorofenoxiacético es prohibido en todas sus formulaciones y usos debido a su alta toxicidad al ser carcinogénico y teratogénico por la formación de dioxina que atraviesan barrera placentaria. La formación de dioxina es algo que hay que tener muy en cuenta y es muy peligroso porque la dioxina es una de las 10 sustancias más tóxicas según la OMS. Además, el 2,3,7,8-TCDD, tetraclorodibenzopedioxina, se acumula en tejido adiposo y tiene efectos carcinogénicos y causa anomalías fetales. ¿A qué personas afecta y qué tipo de intoxicación es una con fenoxiacéticos? Pues esta intoxicación ocurre principalmente en personas cuya labor esté relacionada a la agricultura y cuyas viviendas estén en la parte rural. Es de distribución global, pues a pesar de presentarse más en personas relacionadas a la agricultura o a las viviendas rurales, cualquier persona puede adquirir un herbicida indistinto de nacionalidad, sexo, raza, ocupación y lugar de vivienda. En Colombia, los fenoxiacéticos más usados son el 2,4-D-ácido y el 2,4-diclorofenoxiacético con sus ésteres y sales. Los tipos de intoxicación con fenoxiacéticos se clasifican en intoxicación aguda y crónica. La aguda puede ser generada por ingestión accidental o intencionada a manera de suicidio, que de acuerdo a la dosis se va a desarrollar la gravedad del cuadro, mientras que la crónica es producto de una exposición dérmica prolongada, como el laborar con los fenoxiacéticos. Ahora hablemos sobre la toxicocinética de los fenoxiacéticos. Estos tienen un alto volumen de distribución en humanos y su biodisponibilidad aumenta cuando se une a proteínas, además de la ionización del herbicida. Este herbicida es ácido con un pK de 2,73 para el 2,4-D. Su excreción es totalmente urinaria con secreción tubular renal dependiente de pH y dosis, y su vida media se encuentra en el rango de 20 a 30 horas. ¿Cómo funcionan los fenoxiacéticos? Pues estos son herbicidas con acción tipo hormona de crecimiento. Afectan la división celular activando el metabolismo fosfato y modificando el metabolismo del ácido nucleico. Generan disfunción celular generalizada y producen una inhibición en grado leve de la fosforilación oxidativa celular, por lo cual generan estrés oxidativo y además son también tóxicos musculares y nerviosos directos. En cuanto a la fisiopatología de una intoxicación por fenoxiacéticos, tenemos que el daño de la membrana celular es dependiente de dosis. Este mecanismo se ha observado con la toxicidad
sobre el sistema nervioso central en la barrera hematoencefálica y la alteración en la conducción neuronal a grandes dosis de la sustancia. Además, alteran las membranas lipídicas e interfieren en el metabolismo celular a través de la vía de la acetilcoenzima A. Adicionalmente, son estructuras relacionadas con los ácidos acépicos y la forma es análoga a la de la acetilcoenzima A, por lo cual pueden entrar en la vía de esta y formar ésteres de colina que actúan como falsos mensajeros en las sinapsis muscarínicas y nicotínicas. Finalmente, ocasionan desacoplamiento en la fosforilación oxidativa que conlleva la muerte e injuria celular por estrés oxidativo. Los fenoxiacéticos se presentan como escamas sólidas, polvo cristalino o líquido que va de color blanco o café claro. Además, en estado puro son sólidos cristalinos blancos o incoloros. En cuanto a las dosis de los fenoxiacéticos, la dosis no tóxica es de 5 miligramos por kilogramo, la dosis tóxica es de 40 a 50 miligramos por kilogramo y la dosis letal es de 6.5 gramos que llevan a la muerte después de la ingestión en adulto promedio. En las manifestaciones clínicas tenemos que los signos y los síntomas se van a dar dependiendo de la dosis y puede ocasionar irritación en la piel, aparato respiratorio y el tracto gastrointestinal. La inhalación produce ardor, quemaduras, tos y vértigo si es prolongada. Y cloracné, que es una condición crónica desfigurante de la piel con despigmentación local. Además, en el sistema nervioso central podemos tener síntomas como hipertonía, hiperreflexia, clonus, miosis, nistagmus, ataxia, alucinaciones y coma por inadecuada ventilación. En el tracto gastrointestinal tenemos emesis, náuseas, dolor torácico, esofagitis, dolor abdominal, diarrea, hepatitis, hemorragia de vías digestivas por solvente. En ósea muscular tenemos debilidad, espasmos musculares, rabdomiólisis masiva con grandes dosis. En cardiovascular tenemos taquicardia, marcada hipotensión, fibrilación ventricular y arritmias. Y por último, en sistémico tendríamos acidosis metabólica. Las vías de exposición, tenemos que en la ingestión aguda es la vía digestiva, en la exposición dérmica es la vía cutánea, en la inhalación es la vía respiratoria y se distribuyen a todos los tejidos y no suelen acumularse. Para el diagnóstico de una intoxicación por fenoxiacéticos, pues va a depender de la anamnesis con la historia de la exposición y en la presencia de signos y síntomas, en especial la debilidad muscular y la elevación de la CPK en el suero. Para el diagnóstico tenemos los laboratorios de toxicología, en los cuales es posible medir los compuestos clorofenoxi en sangre y orina a través de los métodos de cromatografía, pero esto se debe realizar en el menor tiempo posible debido a la rápida eliminación de estos compuestos. Se ha reportado que después de 96 horas de ingestión de la sustancia, esta se ha eliminado el 95% de la totalidad. Para el diagnóstico también tenemos otros laboratorios en los cuales se recomienda realizar pruebas de electrolitos, de glicemia, pruebas de función renal, CPK, uroanálisis y el uroanálisis con énfasis en la detección de hemoglobina, enzimas hepáticas y monitorización cardíaca con un electrocardiograma de 12 derivaciones. Para el tratamiento, en estos casos es sintomático y se benefician como ácidos débiles de la alcalinización urinaria. Primero, se deben aplicar las medidas de soporte básico y avanzado con asistencia ventilatoria. Si es necesario, realizando énfasis en el control de la hipotensión y el manejo de las posibles complicaciones, como la rabdomiólisis. Como segundo paso está la descontaminación. Cuando la vía de intoxicación es oral, se recomienda realizar un lavado gástrico en el menor tiempo posible a la ingestión y administrar carbón activado. Y asimismo se recomienda el uso de catárticos. El tercer paso es que si la exposición fue dérmica, se debe realizar un baño con agua y jabón. Y asimismo, si hubo un contacto ocular, se debe realizar un lavado con abundante agua por 15 minutos sobre los ojos.
El cuarto paso, pues realmente es que no hay un antídoto específico para esa intoxicación. El quinto paso es que en caso de signos de falla renal se ha indicado la hemodiálisis. En pediatría, la plasmaféresis ha resultado efectiva en pacientes con signos de polineuropatía. El sexto paso es que algunos autores recomiendan la alcalinización de la orina al favorecer la ionización del ácido y disminuir la reabsorción a nivel del túbulo renal. En cuanto al final del caso, el paciente inicialmente desarrolló taquipnea severa con un resultado inusual de los gases arteriales, que inicialmente muestra alcalosis respiratoria con acidosis metabólica leve. Después no se pudo mantener la frecuencia respiratoria ni el volumen corriente, lo cual resultó en un gran aumento de la presión parcial del dióxido de carbono, en hipertermia, acidosis metabólica y finalmente en un paro cardíaco y la muerte. El mecanismo de muerte en nuestro paciente fue probablemente anoxia celular difusa, debido al uso inadecuado del ATP, lo cual resultó en un aumento rápido del dióxido de carbono e hipertermia.